the highway. I had to do it on the highway. While other folks been working by the light of day. Buenas noches, señoras y señores, jóvenes de todas las edades. Bienvenidos todos y cada uno a una nueva edición de Crisol de Cultura, el programa de la noche de los sábados en televisión Ferrol. Saludos cordiales a todos cuantos nos siguen a través de Internet, con muy particular afecto a nuestros espectadores más o menos desperdigados en Hispanoamérica. Y bien, hoy vamos a dar cumplido homenaje in memoriam a dos personalidades ilustres del mundo de la cultura recientemente fallecidos y a los que ya me referí como, digamos, referencia de noticia en el programa inmediatamente anterior. Quedé entonces en que los comentaríamos en el programa siguiente, o sea, este de hoy, con más detalle, y eso vamos a hacer. Falleció hace unos cuantos días Mario Bunge, filósofo, matemático, físico nuclear y argentino, dicho de una manera cuasi humorística, ¿no? Personalidad sumamente relevante. Había nacido el 21 de septiembre de 1919 y yo le voy a pasar inmediatamente el testigo de comentario una vez que lo salude a Emilio Saldaña, y entre los dos vamos a entreverar, bueno, acaso entre los tres, si quiere participar nuestra invitada de hoy, que aquellos que seguís al programa ya sabéis a quién me estoy refiriendo. En todo caso, vamos a entreverar la conversación sobre Mario Bunge, un comentario de homenaje con Emilio Saldaña. Buenas noches, Emilio. Hola, buenas noches. Bueno, pues éntrale a la memoria de Mario Bunge como Pues mira, yo lo conocí, bueno, como filósofo, quiero decir, al principio de la carrera, porque teníamos una asignatura que era Filosofía de la Ciencia, y entonces yo estuve ahí juntando unos cuantos libros de la asignatura para prepararlo, y uno de ellos era Causalidad, de Mario Bunge, que es un libro extenso que trata el tema el tema científico casi por excelencia, ¿no? Porque es el que permite establecer las relaciones de inferencia y de deducción lógica que sustenta pues toda ley científica. Ese fue mi conocimiento, un libro muy interesante de un filósofo que efectivamente venía del ámbito científico y que cuando se pasó a la filosofía se quedó precisamente en lo más próximo de la filosofía, que es la filosofía de la ciencia. Es curioso porque hay otro gran argentino de este siglo pasado, vamos, que es Sábato, que también venía de la ciencia, pero ese cuando se pasó completamente, se pasó a la literatura y dejó la ciencia por completo. Este otro no, se pasó a la filosofía, pero se quedó en las proximidades, porque sus temas son todos gnoseología, epistemología y similares. Sí, bueno, de hecho la personalidad filosófica de Mario Bunge yo creo que sobresale más en reconocimiento que la estrictamente científica, con ser un científico eminente, ¿no? Sí, no, mucho más conocido por filósofo. Sí, las relaciones establecidas entre la filosofía y la ciencia, como un referente de un puente de unión necesaria, pues esto él naturalmente lo explicó en muy diferentes oportunidades. Por cierto, al hilo de esto, se me acuerda aquello, pero esto ya sería otro debate y en otro momento, de cómo el mundo de hoy, cómo la filosofía, que siempre orientó a la ciencia por dónde transitar, pues hoy parece que el camino es inverso, ¿no? En alguna medida. Sí, hace algún tiempo que esa prioridad se ha... Claro, claro. Yo no diré que invertido, en el ámbito de su relación sí, es decir, la filosofía de la ciencia no le dice a la ciencia nada, reflexiona a posteriori sobre ella. En efecto. De hecho, una conclusión conocida y recientísima, de poco antes de morir, y tiene la autoridad y la categoría intelectual de que lo dice Mario Bunge, pero en realidad es una obviedad reconocida,
Dice, la filosofía está pasando por un mal trance, porque no hay pensamiento original, ¿no? Y el que hay a él no le convencía. Las originalidades, digamos, postestructuralistas, para entendernos, es decir, de constructivistas, etcétera, pues le parecían una aberración a un hombre que se formó y que era de la estirpe, digamos, de la filosofía racionalista de Kant a Popper. Por eso le parecen un peligro, explicablemente, las llamadas pseudociencias, incluido el psicoanálisis, que lo comentábamos el otro día. Claro, justamente. Hombre, él se ve obligado, yo creo que por ser argentino y dado el implante que tiene el psicoanálisis, y especialmente lo más sofisticado del psicoanálisis, que es la vertiente lacaniana en Buenos Aires y en Argentina, yo creo que por eso se sintió obligado a desarrollar una batalla contra esa superstición. Sí, y por aquello de que en Argentina y concretamente en Buenos Aires hay un psicoanalista cada kilómetro cuadrado, no, de hecho, o algo así, ¿no? Más o menos, ¿no? Sí, sí. Es de estricta observancia francesa, el psicoanálisis argentino, pero es un psicoanálisis importante a nivel mundial. Sin duda, sin duda. Bueno, lo que, por cierto, de Mario Bunge, ahora no tendremos ocasión de hablarlo, pues en fin, porque si no el tiempo se va, pero sí me pareció sumamente, a ti seguramente no tanto, pero me gustaría debatirlo, algo que habló él, refiriéndose a Heidegger, lo acusaba de falta de claridad filosófica. Es un poco la misma línea de argumentación, el racionalismo extremado con influencias empiristas, como prueba el hecho de que tuviera que discutir la causalidad, porque la causalidad filosófica, digamos, quedó un poco tocada desde la crítica de Hume, que Kant intenta medio asimilar, medio refutar, pero que claro, tiene mucha influencia en la ciencia, porque la ciencia es básicamente, sobre todo en el último siglo, anglosajona. Entonces ahí la filosofía anglosajona y sus influencias, es decir, Hume y Kant, pues tienen mucha influencia a la hora de discutir qué es una ciencia. Incluso en Popper, la discusión del criterio de demarcación, lo que es ciencia y lo que no, tiene influencia en Bunge. Por eso Bunge insiste, el psicoanálisis no es una ciencia, según el criterio de demarcación. Por cierto, Popper también consideraba que era poco científico y la línea es muy paralela. No cumple las condiciones protocolares, digamos, del saber científico el psicoanálisis. Bien, pues por redondear el comentario in memoriam de Mario Bunge, se ha de decir que él, que se murió con 101 años, ¿no? Prácticamente. Sí, pues le preguntaban unos meses antes, hace apenas un año, le preguntaban, claro, el tópico de preguntarle sobre la longevidad, ¿cuál es la verdad? ¿Cuál es la receta? Y sí, y dijo él algo que parece una butade, pero yo creo que es muy cierto. Dice, la longevidad está asociado directamente al estilo de vida, es decir, eso lo favorece. Un buen estilo de vida, naturalmente, favorece las cosas y no lo contrario, ¿no? Pero a continuación dice, y yo creo que aquí es donde está lo interesante, dice, y la suerte. Sí. Y yo creo que esto es clave y capital. Y a continuación, para empezar, hay una lotería genética que te toca es. O no te toca. Y te puede tocar la pedrea o te puede tocar el gordo o no te toca la nada. pedrea o la pedrada, en fin, por hacer un mal chiste, ¿no? Es decir, en todo caso, él apostilló eso y dijo, y yo he tenido mucha buena suerte. No, seguramente. Bueno, pues dígase en su memoria. Bien, ahora de manera ya breve, un comentario también para otro fallecido reciente, un escritor español, Juan Eduardo Zúñiga, nacido en Madrid el 24 de enero de 1919, también centenario, escritor, crítico literario, traductor, perdón. Murió con 103 años, nada menos. Entonces, mis datos del 19 deben de ser el 17. Bueno, si no, no cuadra. Tengo esa idea yo de haberlo leído. Sí, pero bueno, en cualquier caso, 101, 103, bueno, en fin, ¿qué vamos a decir, verdad? Este sí que era un caso claro de afiliación comunista directa. No, lo digo por aquello del reconocimiento de la literatura como compromiso y todo esto, ¿no? A ver, dinos lo que quieres. No, nada, estaba pensando que curiosamente su trilogía de la Guerra Civil
no son 3 novelas, son 3 libros que recogen una serie de cuentos cada uno. Es muy extraño imaginarse una trilogía de cuentos, porque cuando uno piensa en la trilogía, automáticamente son 3 novelas. Bueno, eso seguramente tiene explicación en que como es conocido, bueno, no sé si es muy conocido, pero él era partidario de los relatos más que de la novela. Sí, claro. Le gustaba mucho más la suerte del relato. Hombre, es verdad que son relatos medio interconectados, tienen más bien una atmósfera de fondo y una temática, por eso lo de la guerra civil, pero vamos, no son de ninguna manera una novela. Yo creo que no llegó a escribir una así novela importante. Yo creo que no, yo creo que no. La trilogía a la que se viene refiriendo Emilio, en todo caso, tiene sí 3 títulos, eso Claro, sí, 3 ¿no? títulos. Largo noviembre de Madrid, La tierra será un paraíso y Capital de la gloria, que ya los títulos Son más o menos maravillosos, apuntan sí. maneras, La ¿no? verdad es que Son sí. contundentes y verdad. Hombre, él siempre confesó mucha influencia de los escritores rusos, pero dedicado al relato, sobre todo, me imagino que sería pues más bien Turgeniev y Chekhov que Tolstoy, ¿no? Bueno, Sí, y tiene una referencia ensayística de algún interés, de bastante seguramente, por Sí, lo menos por la singularidad. tiene por lo Los menos- artículos sociales de Mariano José de Larra, Ah, sí. que esto tiene Yo pensé que una debía ser cierta- referir a los rusos. Tiene 2 libros de ensayos, ahora no me acuerdo cómo se llaman, 2 libros de ensayos sobre literatura rusa. Bueno, digamos que fue Premio Nacional de las Letras Españolas hace muy poco, en el año 2016, ¿no? O sea que también esperaron para dárselo, ¿eh? Sí, sí, bueno, pero él contumaz. No se murió hasta Exactamente. hasta lograrlo. exactamente. Bueno, vaya pues en homenaje a la memoria de Mario Bunge, filósofo argentino, y Juan Eduardo Zúñiga, notable escritor español. Bueno, vamos a ver. Hoy, quienes siguen el programa de una manera frecuente saben que vamos a referirnos a la figura literaria, a la biografía y la obra de Benito Pérez Galdós, aprovechando naturalmente la circunstancia coincidente como pretexto del primer centenario de su muerte. Ya voy diciendo, y acaso repita más adelante, que a este programa ha de seguirle otro, no de manera inmediata, pero sí con intervalo de unas cuantas semanas, probablemente hacia finales de abril, principios de mayo, y desde luego, naturalmente, con la misma persona invitada. La invitada de hoy es tal cual, invitada en femenino, Pilar Berrio Martín Retortillo, profesora de literatura, culta, mesurada, detallista, escritora de palabra y obra, con preferencia hacia el asunto policiaco, más o menos en la tradición noir, en la novela negra, vamos, o cuando menos algo oscura. Digo oscura, naturalmente, de intriga y de trama. Pero a día de hoy le viene ocupando, además, la glosa literaria de la figura del marino ilustrado científico Jorge Juan, tan vinculado, por otra parte, a esta ciudad de Ferrol. Sobre la atractiva figura histórica de Jorge Juan Santacilia ya nos dijo algo la primera vez que se acercó por este plató de Crisol de Cultura el pasado mes de octubre. Y ahora le voy a preguntar yo de nuevo para que nos dé novedad de cómo va la historia, que me parece que ya bastante avanzada. Bueno, buenas noches, Pilar, bienvenida. Otra vez un placer recibirte. Buenas noches, Julio Manuel. Muchas gracias. Estoy encantada de volver aquí a este plató, que ya va siendo un poco también mi casa. Y bueno, me preguntas por Jorge Juan, está casi a punto. Sí, cierto. Eso un poco me decías el otro día también, ¿verdad? Sí. El último día que nos vimos. Bueno, pues, en fin, yo no sé cuántos espectadores estarán pendientes de que salga, pero desde luego se ha de decir que resulta particularmente atractiva, además en la prosa, en todo caso, personalísima de Pilar Berrio, pero la figura interesantísima, aventurera, intrigante de Jorge Juan Santacilia, que yo creo que es un personaje literario en sí mismo, seguramente sin haberlo pretendido, pero su propia biografía le fue llevando a eso, ¿no? Fue una vida novelesca. En efecto.
Bueno, pues hoy, como digo, vamos a hablar de Benito Pérez Galdós, digamos que en primera entrega, y yo voy a hacer un comentario previo de introducción para situar a los espectadores, sobre todo, digamos, a los más despistados, y ya a continuación, ¿verdad, Pilar? Ya le puedes entrar y ya entramos en conversación. Bueno, vamos a ver, Benito Pérez Galdós nace en Las Palmas de Gran Canaria, como yo creo que es universalmente conocido, en el año 1843. Va a morirse en 1920, de ahí el primer centenario de su muerte, y son sus padres Sebastián Pérez y Dolores Galdós, que, dígase, naturalmente, en homenaje a la memoria de los padres, pero además desde alguna curiosidad de estas que a mí me gustan especialmente citar, y que ya voy a mencionar de inmediato, para que no se quede después en el olvido. Dolores Galdós era una mujer de mucho carácter, de un temperamento fuerte, que había sido educada de una manera sumamente disciplinada, y llevó eso, en fin, al pie de la letra y a rajatabla con su hijo Benito. Bueno, y con su marido Sebastián. Aquí viene la anécdota. Yo tengo alguna confianza en que sea una anécdota poco conocida, porque me hace ilusión a mí estas cosas. Vamos a ver, en la noche de bodas, pues tuvo Sebastián, el padre de Benito Pérez Galdós, para con su mujer, recién desposada, Dolores, yo creo que el único momento de absoluta autoridad en la que le hizo ser sumisa, para sorpresa, yo creo, que de todo el orbe, porque Dolores era cualquier cosa menos tendencia a la sumisión. Y es que tanto era así esta mujer, bueno, y las circunstancias de su época, que le dijo a su marido Sebastián, recién desposada, dice, yo lo que quieras, ahora al tálamo nupcial vamos con mi madre. Y él le dijo que no. Y don Benito se enfadó un poco. Don Sebastián. Perdón, es que no, eso, bueno, por ahí va a empezar lo de Benito. Se enfadó un poco Sebastián y le dijo, mira Dolores, tú a mí a partir de ahora lo que quieras, pero esto lo arreglo yo, bueno, iba a decir manu militari, que por cierto le cuadra porque él era militar. Es una cosa curiosa porque él había sido, además, un militar valeroso en la Guerra de la Independencia. Y claro, parece que no le cuadra mucho el ser un militar valeroso, con todo el carácter que esto necesariamente conlleva, necesariamente, pero es que estaba enamorado de su mujer, y claro, ya se sabe lo que pasa cuando uno está enamorado de una mujer. Ahora, eso de ir al tálamo nupcial con la madre de Dolores, dijo, no, por ahí no paso de ninguna manera. Y entonces, incluso con violencia, es que me gusta mucho decir esto ahora sí, porque claro, como es una cosa de, ya podéis ir tomando nota, por si os parece muy mal, y con efecto retroactivo, pues le podéis decir a don Sebastián que qué malo era. Pues con violencia le dijo, no, 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 esto de la noche de bodas lo decido yo. Y lo decidió él. Ahora eso sí, ya don Sebastián no volvió a decidir nada. Abrió la boca. Ya no volvió a decidir nada. Lo cual yo creo que, en fin, es una buena proporción. Bueno, se va a decir seguramente más tarde, que tanto era el carácter de doña Dolores y, en fin, en su vida cotidiana, su energía, que la novela Doña Perfecta de Benito Pérez Galdós precisamente tiene como prototipo la inspiración de la personalidad de su madre. Bien, vamos a ver, lector frecuente del Quijote cervantino, claro, no del de Avellaneda. Escribió Benito Pérez Galdós una pieza de teatro que se conserva a una edad juvenil y a la que tituló Quien mal hace, bien no espere, que tiene una cierta connotación de siglo de oro, ¿verdad? Es decir, pareciera algo de Lope de Vega. Es decir, Sí. Bien, al joven Benito, dice por entonces un amigo suyo de entonces, le gustan las mujeres
lo que nadie puede imaginarse. En fin, normal. Pero todo se lo calla, y de estas cosas ni Dios le saca una palabra, dice literalmente. Que por otra parte he sabido que murió de soltero. Esto algo te contaba, ¿verdad, Pilar, el otro día? Bien, le interesó la ciudad de Madrid porque, vamos a ver, terminado el bachillerato, con 19 años recién cumplidos, es enviado por sus padres a Madrid para estudiar leyes. Y ya estoy a punto de pasarle el testigo a Pilar. Le interesó más, claro está, la ciudad de Madrid que las aulas y las tertulias en los cafés, el acudir a sesiones de ópera y de teatro, el Ateneo, donde conoció a políticos, artistas y escritores de fama y renombre, pues además de hacer uso de la biblioteca magnífica que tenía el Ateneo, pues finalmente fue allí, precisamente en ese ambiente, donde acabó por tomar cuerpo su vocación, su convicción, su decisión de ser escritor. Y empezó a escribir diariamente sobre variados aspectos de la vida social y artística, ¿verdad? Sí. Bueno, y aparte, cotidianas, y a partir de ahí Ya, continúa por donde te parezca. Entramos. Ve para atrás, para Sí. adelante, como Bueno. quieras, Pilar. Bueno, pues lo hemos dejado en Madrid, pero yo voy a dar un poquito de marcha atrás a Canarias, porque es verdad que Benitín, porque Benito fue el último de los hijos de Sebastián y Dolores. Sí, que tuvo unos cuantos. Tuvo unos cuantos, tuvo 10, entonces En lo efecto, de, en bueno, efecto. que se aplicaron, bueno, después de la anécdota que has contado. Y él fue el pequeño, y sí que es verdad que la madre luchó mucho porque, bueno, sin ser díscolo abiertamente, sí que era un poco peculiar, soñador, y no se dejaba conducir del todo, ¿no? Y parece ser que tuvo unos amores contrariados con una figura de una prima lejana que se llamaba Sisita, y la madre no vio con buenos ojos esos amores y entonces decidieron que se tenía que dar el salto a la península y efectivamente que tenía que irse a... Disculpa, y a Sisita creo que la mandaron a Cuba. Sí, es que era de ¿Verdad? madre americana, sí. Sí. Entonces, bueno, pues Pues sí que los contrariaron. Sí que los contrariaron. Entonces, bueno, pues es verdad que los años de Canarias son muy importantes por la educación que recibió en un colegio llamado Colegio San Agustín, que bueno, pues allí él fundó una revista, La Antorcha Escolar, aprendió inglés, hacía excursiones, bueno, aprendió latín, hizo muy buenas amistades. En fin, el recuerdo del Colegio de San Agustín y otros focos de cultura, como la Sociedad Económica de Amigos del País y el Gabinete Literario, no le va a acompañar. Y aunque dejemos Canarias, Canarias siempre va a estar allí, porque bueno, luego con el tiempo es importante decir que son los herederos del legado de don Benito, y ahí está la Casa Museo Pérez Galdós. Tuve la ocasión de estar allí en un congreso ya hace muchos años, pero cada cierto tiempo la Sociedad de Estudios Galdosianos se reúne en Las Palmas y celebra un congreso con los más especialistas de la figura del escritor. Y bueno, pues sí, que Canarias siempre va a estar ahí. Pero bueno, tú me lo habías dejado en Madrid en septiembre del año 62. Pero tú lo llevas a donde gustes, ¿eh? Y entonces lo dejamos, bueno, ahí lo ponemos en Madrid. Y es verdad que él empezó la carrera con atención, el primer año lo hizo bien, un profesor de latín que tenía, el profesor Camus, le dejó huella, pero en el segundo año ya perdió interés y efectivamente se matriculó en la Universidad de la Vida Urbana de Madrid, ¿no? El Ateneo, como tú muy bien has dicho, con su biblioteca, y el periodismo. Entonces empieza a escribir y va forjando su estilo, mezclando crónica y opinión, ¿no? Y va a empezar a trabajar en medios como La Nación, Las Cortes, y llega a ser director de Revista de España y El Debate. Otra influencia importante de sus primeros años en Madrid es la de don Francisco Giner de los Ríos, el de la Institución Libre de Enseñanza, que va a ver en Galdós la plataforma perfecta para la defensa de sus creencias y sus postulados pedagógicos. Y entonces, bueno, pues ya empieza Benito a brujulear por Madrid y bueno, dicen los expertos que hay como dos Madrid en don Benito. Y bueno, sí que es verdad que el Ayuntamiento de Madrid ha hecho muchas
muchas rutas galdosianas, se pueden descargar en la página del ayuntamiento, podemos hablar luego de la exposición que hubo en la Biblioteca Nacional. Bueno, pues hay dos Madrid para don Benito. Un primer Madrid, desde el recién llegado en el año 62 hasta el año 89 más o menos, que es el Madrid del centro, ¿vale? Un poco Plaza Mayor y alrededores. Y entonces, allí en sus plazas, en sus mercados, sus cafés, se cita muchos restaurantes que aún siguen, por ejemplo, Botín o Yardi. Ese Madrid va a ser su espacio preferido y va a recoger muchos personajes con su idiolecto particular, porque tenía una gran memoria y una gran capacidad de observación de cómo dialogaban. Y va a recorrer las calles a pie y va a indagar en la historia de Madrid, en las fuentes escritas como la de mesoneros romanos, y eso va a ser fundamental para su documentación y sus novelas. Y luego ya hay un segundo Madrid, que es desde el 1889 hasta ya su muerte, que es el Madrid del ensanche, es decir, el Madrid del barrio de Salamanca, y luego también el Madrid del barrio de Argüelles, que es mi barrio, por cierto, y va a morir en la calle Hilarión Eslava, que es cerca de mi casa, la casa de mi madre, y hay una placa que dice: aquí vivió y murió don Benito Pérez Galdós, ahí en la calle Hilarión Eslava, en Moncloa, y esa en realidad no era una casa suya, era la casa de su sobrino, ¿no? Entonces, bueno, pues ese segundo Madrid es el más propio de lo que llamaremos su tercera manera narrativa, y no va a ser tan callejero como el primer Madrid, el Madrid centro, sino más de Madrid interior, de los salones, de las casas, de los gabinetes, y en correspondencia va a describir más los conflictos de conciencia, más que los azares que pueden suceder por la calle, las revueltas, los encuentros. Eso para empezar por los Madrid. Y luego hablaremos de más cosas. Bien, bien, estupendamente. Bueno, dices bien, La Nación, en las colaboraciones de La Nación, hay que decir que La Nación era un periódico sumamente prestigioso en la época, ¿no? Y no me resisto a referir el nombre larguísimo y pedante, pero por lo tanto hermoso, de una de las publicaciones en las que colaboraba, que era la Revista del Movimiento Intelectual de Europa, que es una cosa tremenda. Es decir, Sí. Revista del Movimiento... Sabía que te iba a gustar. Habría que ver quién escribía allí, porque claro, una cosa es el nombre y otra cosa es la nómina, ¿no? Lo que dices de esa magnífica descripción que hiciste en términos temporales de un Madrid y otro, ¿no? Es decir, en todo caso, en ese Madrid galdosiano clásico, al que nos hemos de referir, en fin, antes o después, ¿no? O durante ya en momentos diferentes de la conversación, la calle de Toledo es una de las que él recurre mucho, de una manera explicable, porque la calle de Toledo tenía un trajín de movimiento, en una calle muy popular, con un gran trajín de movimiento de las gentes que llegaban a Madrid, naturalmente, es así, ¿verdad? Sí. Es decir, que llegaban a Madrid fundamentalmente de provincias, vamos, así, ¿no? Desplazados, y él va a reconocer enseguida, esto lo digo por concesión a la curiosidad, ¿no? Era un Madrid de comerciantes, fundamentalmente, ¿no? La descripción no era un Madrid industrial, era un Madrid de comerciantes. Y en ese Madrid de comerciantes, pues aparece los dependientes de comercio como una curiosidad simpática, diferenciadora de los obreros y de los artesanos. Los dependientes de comercios, por razones explicables, pues estaban un poquito más atildados de presentación, en fin. De hecho, ellos tenían el prurito de que se relacionaban con personas, con personalidades distinguidas, ¿no? Es de ahí donde viene la palabra hortera, ¿no? Sí, eso iba a citar. La curiosidad era esta. Es que mi porque, padre todavía lo decía eso. Claro. O sea, hortera en el sentido propio, de dependiente. Sí. Bueno, no hay que olvidar que en la Gran Vía de Madrid, precisamente, digo la Zarzuela, se dice aquello, esto es un baile de criadas y de horteras, ¿no? Es decir, ¿verdad? Dice, Sí, luego ha habido un cambio semántico ahí curioso bueno, pero para designar. no le voy a poner yo tono, porque, en fin, pero es un baile de criadas y de horteras, a mí me gustan las cocineras, sigue por ahí la cosa, ¿no? Bueno, en todo caso, sí es verdad, lo de hortera viene de ahí, pero
le llamaban horteras a los dependientes de comercio porque en la paga estaba incluida la manutención y a veces el hospedaje, dependiendo de la... Y entonces les daban la comida en un cuenco a propósito, que de ahí parece ser que deviene la palabra hortera. ¿El nombre del cuenco? Sí, del artilugio, del utensilio. Y por extensión, naturalmente, ya como los dependientes de comercio lo que hacían era imitar a las personas distinguidas con la afectación propia del habla, de los gestos, de los saludos, naturalmente lo de hortera terminó siendo lo que es, claro, la afectación, ¿no? Sí, decir, y la imitación barata, digamos. Claro, es la emulación del... Claro, sí. Por supuesto. Por otra parte, en términos sociológicos es explicable, ¿no? Es decir, entonces... Bueno, a ver, dinos algo, Emilio, para... Tuvieron la suerte de no acabarse llamando legumbreras o soperas, ¿no? Sí, bueno. Ahí estamos. Pero bueno, es verdad que yo cuando me enteré de la historia de la palabra me quedé sorprendido. Porque claro, yo la primera vez que oía a mi padre hablar de el hortera tal y el hortera cual, en el sentido de dependiente, ya no era lo que ahora se usaba. Sí, bueno, por otra parte, yo lo digo en términos estrictos de hoy, que seguramente también. Pero, en fin, yo sí me voy un poco para atrás a mi primera juventud, ahora estoy en la segunda, naturalmente. Es decir, ya no Camino digamos, de la tercera. Ya no digamos, exactamente, ya no digamos la niñez, pues en el propio ámbito de esta ciudad de Ferrol, desde la que emitimos, yo podría reconocer horteras. Sí. Pero se usaba la palabra con ese sentido. De ese orden. Yo creo, seguramente no. O en todo caso se me iba... Pero el prototipo, el dibujo... Ah, por supuesto. El dibujo sí. Y no descarto que queden, todavía. Pues a mí esa parte de la obra de Galdós es la que más me gusta. Más que la histórica de los episodios nacionales, que tiene mucha ambición, así balzaquiana y todo esto, me interesa más la otra, que también es balzaquiana, más de comedia humana que de historia de, en fin, las comillas, glorias militares españolas. Y ahí se nota el oído que tiene para lo popular, la capacidad de observación y luego de reconstruir esa manera de hablar que hoy, claro, resulta arqueológica total, pero que es no solo una hazaña artística, sino un testimonio realista. Es el Pigmalión de Oscar Wilde, pues, es decir, esa evocación del lenguaje, ¿no? Claro, exactamente. Bueno, vamos a ver. Seguimos con la biografía. Creo que en 1867 viaja a París. Sí. Si te parece de seguir por ahí, pues sigo por ¿cómo ahí? quieres? Sí, mira, pues yo tenía justo ahora los viajes. Pues es muy importante que él tiene un hermano mayor, como decíamos que él era el pequeñito. O sea que tiene 9 hermanos mayores. El mayor del todo es que es su padrino, Domingo, casado con Magdalena Hurtado de Mendoza, que va a ser su madrina, y entonces le financian su estancia en Madrid y le financian concretamente una primera visita al París de la Exposición Universal de 1867. Y a la exposición no le hace demasiada gracia, lo que le gusta es la ciudad de París, callejear y encontrar libros y más libros, y ahí descubre a su gran maestro, que va a ser Balzac, y también descubre a otro que va a ser Dickens. Él va a traducir los papeles póstumos del Club Pickwick. Una delicia de obra. Sí, lo va a traducir, pero que algunos... Perdón, es que algunos leyeron, yo creo que en un fin de semana. Sí, alguno que conozco yo. Pues sí, es una preciosidad muy quijotesca. Y bueno, pues lo traduce al castellano, lo que pasa es que lo traduce del francés, aun cuando él sabía inglés, ¿no? Pero bueno, la edición que le llega es esa. Luego va a volver al año siguiente también a París, en el año 68, también con sus padrinos. A la vuelta está en Barcelona y le pilla la gloriosa, la septentrina, que bueno, ya hablaremos de la importancia de esta revolución, el fin del reinado de Isabel II en su obra. Y bueno, a París volverá, pero en el medio va a visitar también otra nación que le va a fascinar, que es Inglaterra, donde es cónsul Alcalá Galiano, y va a visitarlo a Newcastle, y de allí pues recorre Londres, visita la tumba de Dickens y ya se declara dickensiano completo. Entonces ya tiene estos dos maestros, Balzac y Dickens,
Y luego, en el 88 va un poco de exposición en exposición, va a Barcelona y viaja a Italia con Alcalá Galiano. Hablaremos luego de su relación con La Pardo, que es otro capítulo aparte, y con ella va a viajar de nuevo a París en una nueva exposición, la del 89, que es la de la Torre Eiffel. Con ella va a viajar a Alemania y a Suiza, y luego un nuevo viaje a Inglaterra, y allí quiere ir a la patria de otro gran maestro, esta vez Shakespeare, en Stratford-on-Avon, y allí escribe un artículo muy interesante sobre, bueno, pues lo que le supone este peregrinaje. Y entonces, bueno, pues tenemos estos viajes que para la época es bastante viajar para un hombre cosmopolita, y sobre todo todos siguiendo rastros literarios, porque hemos citado pues a Balzac, a Dickens, a Shakespeare, y todo lo va asimilando, ¿no? Y bueno, una vez que tenemos eso un poco de los viajes, y hemos hablado de la huella de Canarias, el Madrid, los viajes, yo creo que otra ciudad que es central en su vida y en su obra va a ser Santander. Entonces podemos hablar de ese... Pero eso será después, dentro de un ratito. Muy bien. Dentro de un ratito, lo ponemos ahí en introducción, que además viene a propósito incluso desde la referencia de ese apellido Hurtado de Mendoza al que te referiste hace un rato. Bueno, ahora es tiempo para nuestro espacio divulgativo. No tienes por qué saberlo. Bueno, y hoy, naturalmente, vamos a continuar hablando de Galdós con recomendación de lectura en abierta conversación para todos, pero con, en fin, con comentario previo y mayoritario de Pilar Berrio, que se va a referir a lo que quiera, pero en todo caso al libro La verdad humana, que da título al catálogo de la actual exposición que homenajea en este momento la figura literaria del escritor con motivo del primer centenario, claro. Un libro recomendabilísimo, catálogo pero con formato de libro, recomendabilísimo, del que nos va a hablar seguidamente Pilar Berrio. Así que tú muéstralo a la cámara y empieza a decirnos lo que te parece. Sí, aquí lo tenemos. Es pues eso, un libro muy bien editado, de pasta dura, muy actual, bueno, es del 2019, como has dicho, se titula Benito Pérez Galdós, La verdad humana, que es un título precioso, porque en el fondo Galdós lo que buscaba era el hombre y encontrar lo que hay de verdad, ¿no?, en él. Entonces es editado por la Biblioteca Nacional de España, Acción Cultural Española y el Gobierno de Canarias en 2019. Yo lo compré en la Biblioteca Nacional, donde, en la propia exposición. En la propia exposición. Lo que pasa es que la exposición es itinerante, entonces la vi por los pelos, porque había empezado yo creo que fue en noviembre del año pasado, y en Madrid se clausura a mediados de febrero, entonces lo debí ver a principios de febrero. ¿Te acuerdas que os lo recomendé cuando fuimos al Roteiro? No sé si os dio tiempo a ir. No. Y el caso es que ahora está en Canarias y no sé si va a ir de vuelta. Entonces, es una... los amigos... Sí, déjalo lo posible ahí para que lo tome la cámara. Los amigos canarios si que pueden, le dé ahí un zoom. si ahí pueden ir muy bien. a ver la exposición, y bueno, me imagino que muchos que la hayan visto en Madrid, pues recordarán que es una exposición muy básica, porque yo creo que plantea distintos aspectos de la vida y de la obra de Galdós, pero sin afán de profundizar en todos ellos, pero deja como, no sé, la curiosidad para que cada uno profundice en lo que le interese. Yo espero que otras instituciones, sin ir más lejos, la Comunidad de Madrid o el Ayuntamiento de Madrid, hagan más exposiciones, más monográficas, pues el Madrid galdosiano o cualquier aspecto, pero la exposición se dividía en... Bueno, es pues básicamente fotográfica. Es fotográfica, y también hay muchísimos libros, manuscritos, es también bibliográfica, y muchos cuadros. Está el famoso cuadro de Sorolla, tan bonito, se puede ver, y hay bastante pintura, por lo tanto, y hay bastante fotografía. Y descubrimos
a un Galdós, que yo no lo sabía, que aficionado al dibujo, bastante buen dibujante. Estaba el caballito ese Sí, famoso de cuando era jovencita. Y hay cuadros de él, incluso fotografías. Entonces hay también muchas fotografías de cuando el monumento en el Retiro que es curioso que el monumento, bueno, en fin, esto no, iba a decir que es una maldad muy entrecomillada, ¿no? Es decir, es curioso que el monumento en el Retiro, sí. seguramente se corresponderá más o menos con la época, es muy semejante al que, muy semejante en apariencia inmediata, al que tiene doña Emilia Pardo Bazán, su amante circunstancial, en Coruña. Es muy parecida el diseño, ¿no? Sí, fijaos que él está aquí, fotografiado, ya muy mayor, ciego prácticamente, es un año anterior a su muerte, 1919, sentado en primera fila, esto lo recoge la prensa, y ya se le ve mayorcito, y bueno, pues aquí el alcalde... Él se quedó ciego en el 10 o el 11, por ahí. Sí. Y bueno, pues aquí hay prensa también, pues aquí él está de cuerpo presente, en el Fígaro. He visto por ahí un retrato de Pardo Bazán también. Pardo Bazán también, muchos personajes de la época, muchas cosas de Madrid, con el mapa de la época. Y luego de Madrid. Hay unos aspectos, bueno, aparte de su afición a la pintura y a la fotografía, también afición a la música, que le gustaba mucho Beethoven y no tocaba mal el piano. Luego hay un apartado de Santander, que es donde íbamos a ir ahora, pero bueno, eso luego... muchos manuscritos. ¿Y en Santander vivió algún tiempo? Y luego hablamos de Santander, termino de contar esto, claro, que hay cerramos y ya cerramos y luego hablamos de Santander. Y luego hay su relación con el teatro, su relación con algunas actrices, su relación con el cine, que es otro aspecto que podíamos tocar, porque ya sabéis que desde Buñuel, bueno, y tantos, ¿no? De todos modos, no olvidemos que tenemos otro programa todavía. Tenemos otro programa. Luego, claro, el aspecto de sus amantes, y luego hay un aspecto que a mí me gustó especialmente, pues bueno, para difundir un poquito la figura de Galdós entre la gente joven, que es Galdós como lo ven los escritores contemporáneos. Entonces hay una película en la que se graba a una serie de escritores y son Almudena Grandes, Andrés Trapiello, Muñoz Molina, Cares Santos, no sé si me olvido de alguno. Entonces se proyectan sus voces, bueno, no, su imagen, y se escucha su voz, hablando de por qué les gusta Galdós y qué les ha aportado a sus obras respectivas la lectura del escritor canario. Entonces, bueno, pues da así como pinceladas de muchas cosas para poder luego acercarse a lo que a uno le gusta. Eso es la parte de la exposición. Pero luego el catálogo recoge una serie de artículos de expertos, pues está Yolanda Arencibia, que es una profesora canaria, que claro, habla de infancia y juventud canaria de Galdós. Luego Galdós periodista, Andrés Trapiello hace un artículo sobre el Madrid de Galdós, Galdós en Madrid y el Madrid galdosiano. Luego es Galdós y Santander, que volveremos. Luego Germán Gullón, que es un profesor muy galdosiano, muy conocido, hace dos artículos, uno Vida y obra de Galdós y otro La obra narrativa de Galdós. Bueno, Trapiello, por otra parte, que es medio cronista de Madrid, ¿no? Sí, Con claro. esto de que y luego, trata el rastro también y otros... Esto es lo que más o menos contiene... Los diarios son muy madrileños. Claro, esos claro. enormes diarios. Él es de León, Andrés Trapiello. Sí, sí, pero esto es así, sí. Y luego, pues nada, la relación de obras que expuestas... yo conozco personalmente, por otra parte. Sí. Sí. La relación de obras expuestas, como todo catálogo, la bibliografía esencial y ya está. Y entonces este es el libro que profundiza y sobre todo trabaja un poquito el estado de la cuestión de todos estos aspectos y bueno, pues yo creo que bueno, es estupendo, interesante. pues enséñalo, muéstralo, ahí está, muy bien, a la cámara de nuevo. La verdad humana de Benito Pérez Galdós, hace todo lo posible con la posibilidad de, en fin, con encontrar este libro y naturalmente os lo leéis y disfrutáis de él, porque es una referencia, como explicó especialmente bien Pilar, una obra, una consideración crítica de su biografía, naturalmente con múltiples colaboraciones, ya se ve, ilustraciones, fotografías, etcétera, ¿no? Bien, o sea que
La verdad humana, La verdad de Benito Pérez Galdós. Sí. Y hasta aquí nuestro espacio divulgativo. No tienes por qué saberlo. Bueno, ahora nos vamos de viaje a la montaña santanderina, naturalmente. Nos vamos a Santander, que es donde teníamos previsto lo que habíamos, ¿verdad?, Sí, comentado. lo habíamos dejado. Sí, pues venga, adelante, Bueno, pues que es mirad, sumamente interesante eso, pues, sí. Bueno, él es un escritor canario, pero que vive en Madrid y claro, echa de menos el mar. Y bueno, él es un trabajador infatigable, que es impresionante el ritmo de trabajo que se autoimpone. Y llegan los veranos y él necesita descansar. Y bueno, con su familia, porque se rodea de muchas mujeres, se rodea de su madre hasta que muere, doña Dolores, que hemos empezado por ahí, y de sus 6 hermanas. El otro día me decías una palabra preciosa, el gineceo, decías. Sí, que iba rodeado de sus, es una palabra hermosa. De sus mujeres y de sus sobrinas. Y entonces, pues, iban a la montaña al norte a descansar. Entonces, bueno, pues también, igual que se habla de 2 Madrid, se habla de 2 Santander. Entonces hay un primer periodo, él comienza a pasar los veranos allí en 1871, hay un primer periodo hasta 1900 justo, más o menos, que está buscando una propiedad para situarse, para adquirir allí y construir su casa. Y entonces, bueno, pues al final se compra la finca y se construye un chalet precioso, que, bueno, hay fotos por ahí, y le pone el nombre de una de sus obras de teatro, y bueno, que se llama San Quintín, ¿no? Entonces, en el 93 ya estrenan esa casa, y él le descansa muchísimo, no solo el hecho de tener su casa, sino su finca. Y le encanta hacer un poco de agricultor, entre comillas, pues ver cómo se plantan las patatas o lo que sea. Y se rodea de sus perros, que era también muy aficionado, hay varias fotos muy bonitas rodeado de sus perros. Y pasa allí en los veranos, aquellos veranos largos de muchos meses, en los que a veces va... Cuando se veraneaba en serio. Todavía la realeza, bueno, ya hablaremos de que él muy monárquico no era, la realeza no iba a San Sebastián, la reina María Cristina, aunque luego ya, cuando llegó Victoria Eugenia, sí que quiso ir a San Sebastián, digo a Santander, quería decir, y entonces pues ya fue todo lo del Palacio de la Magdalena, y él, aunque no era muy monárquico, como era una figura, pues tenía que ser recibido por la pareja real, y bueno, no se llevaban mal, ¿no? Y él sí que se queja en su correspondencia de que le interrumpen el descanso, pues mucha gente, pues actrices, actores, obreros que quieren que firme tal o cual manifiesto, tal o cual adhesión, ¿no? Pero bueno, para él son sagrados esos veranos en Santander. Hay una segunda etapa que empieza con 1900, más o menos en 1901 es el estreno de Electra, coincide con la entrada en la Real Academia, bueno, otros aspectos de su vida. Y bueno, pues se refugia allí y bueno, se centra más en su actividad como autor teatral. Tiene mucho trabajo porque trabaja como crítico en el Teatro Español de Madrid, y eso conlleva que tiene montones de obras de autores nobles que tienen que pasar por sus cansados ojos ya para ver cuáles se estrenan y cuáles no. Entonces, bueno, en su correspondencia se queja de que no le dejan hacer su propia obra, que no le dejan disfrutar del campo, de los baños, de los perros, de los paseos. Pero bueno, ahí está. Y bueno, la muerte de don Benito, la casa, pues es una pena, porque las autoridades no se pusieron de acuerdo, era un chalet precioso, no hubo propuestas de a ver si se adquiría la casa, y al final se vendió a un particular, menos mal que el Cabildo Insular o las autoridades de Las Palmas vendieron todo el contenido, los libros, porque claro, él tenía su biblioteca de Madrid, pero su biblioteca de Santander. Y las cartas y el material de San Quintín están ahora en el museo que hemos citado de Las Palmas. O sea que lo compró el Cabildo. Lo compró y entonces está allí. Por lo menos no se perdió lo que es el interior, los objetos, las cartas y así. Pero lo que es la casa no interesó.
y entonces pues se ha perdido la ocasión de tener al lado de la Magdalena, que es un sitio pues de referencia para los cursos de verano, etcétera, otro lugar para la cultura, ¿no? Un segundo museo. Un segundo museo y Sí tal. que es curioso, en fin, esto no es ni una anécdota, ¿no? Pero es curioso el nombre de San Quintín que le pone, porque no sé si sabéis a qué se debe que le haya puesto ese nombre, porque San Quintín, si no recuerdo mal, tiene que ver con lo que describe son, digamos, grosso modo, son los amoríos de una mujer noble, una señora, Sí, creo la que condesa, duquesa, sí, la duquesa de San Quintín, sí, creo que sí, duquesa, sí, ¿no? sí. Y con un joven trabajador, con esa vindicación social, ¿no? Es decir, es una cosa, no sé, que le haya puesto al chalet, eso, pues, es una cosa curiosa. En cuanto a la realeza que dices, claro, él era republicano, ciertamente, ¿no? Pero Alfonso XIII le visitó, y al final, incluso ya ciego. De hecho, de esto sí hay datos, de una conversación grata y demás, porque es que, entre otras cosas, al margen de cortesías, parece ser que Alfonso XIII era espectador asiduo de las obras de teatro de Galdós, con lo cual, Claro, pues, en fin. sí, sí. Y bueno, también pues hablando de Santander, allí escribió mucho, concretamente escribió 8 novelas, 14 de sus episodios, 11 obras de teatro, aparte de artículos y notas históricas. Y también algunas partes de sus novelas transcurren aquí, en el norte, Marianela transcurre ahí en las minas, en las montañas del norte, Rosalía, Gloria. Y bueno, es curioso también las amistades que hace con gente de la montaña, con cántabros de pura cepa, que eran muy distintos en cuanto a talante a lo mejor, pero muy buenos amigos. Me estoy refiriendo a dos personajes, a José María de Pereda, que eran muy amigos, a pesar de que, bueno, pues ya sabemos cómo pensaban... Bueno, también que era muy amigo de Menéndez Pelayo, y exactamente, que era otro extremo sí, la otra absoluto. Persona que iba a citar era don Marcelino Menéndez Pelayo, que al principio empezaron con grandes enfrentamientos, así un poco broncos, pero al final quedaron como amigos y va a ser don Marcelino el que le conteste al discurso de la RAE, Claro, nada menos. en su ingreso, ¿no? Nada Y menos. además muy laudatoriamente. Nada, sí, Lo claro. que quiere decir que una diferencia ideológica no tiene por qué No, claro. intervenir ninguna simpatía personal, ninguna valoración objetiva de su obra, claro. porque lo que hace Menéndez Pelayo es, digamos, valorarlo como escritor, su calidad, su originalidad, en fin. Exacto. Bueno, y por otra parte, respecto a Pereda, que citas, son conocidos comentarios de Galdós a propósito de esto, relativizando lo que seguramente obedecía a criterio de verdad, ¿no? De que ni él era tan atrabiliariamente progresista y republicanote, ni José María de Pereda tan reaccionario y tal. Lo Tan cual, conservador. claro, lo cual yo creo que obedece a criterio de verdad. Claro, seguramente es cierto. Claro. Lo que pasa es que, bueno, es verdad que la derecha hizo una campaña contra él, primero para que entrara en la academia, con lo cual fracasó, porque efectivamente entró, y después para que no le dieran el Nobel, y en lo cual pues triunfó, porque no se lo dieron. Estuvo a punto de llevarlo en el 15 y todo eso, y al eso final fue se lo dieron, y ahí realmente... bastante vergonzoso. Claro, yo he leído una frase muy contundente que decía: desde el momento en que escribió Doña Perfecta, perdió toda posibilidad de conseguir el Nobel. Sí. Lo que es curioso es que también... Es decir, que había sí, un anticlericalismo que se le reprochaba mucho. ¿Tú te acuerdas cuando yo propuse Electra aquí? Cuando recomendé Electra, la que se montó en 1901, con el estreno, con silbidos y con los personajes allí. Fue tremendo. Tremendo. Y Bueno, estaba la mitad de los escritores de aquel momento, debían de estar allí. Electra, que fue la pieza teatral de mayor éxito, Sí, precioso. pero vamos, Sí. con una enorme diferencia. Un gran ¿no? éxito. Yo quería decir que Galdós debía ser o sea, es una opinión mía, muy buena gente, o sea, debía ser un tipo muy agradable, así como Clarín tenía más malas pulgas, peor carácter. Yo creo que el que se lleve bien con estas personas que eran tan distintas ideológicamente, en principio, a él, incluso con Clarín, que tenía este carácter
Pero es que también se llevó bien con Echegaray, que fue un poco el que le quitó el Nobel, o que tal, Bueno, que hay, pues, Bueno, el que le quitó el Nobel fue Román Roland. Que hay que ver, ¿no? Sí. Que hay que ver. Gómez Holland. No, Sí, pero bueno, que se quiero llevó el decirte Nobel el año que se lo sí, quiero se lo podía decirte haber dado que él. es el Sí. Nobel que no se llevó él para las letras españolas. Sí, Bueno, pues como dice Manuel, hay que ver. Hay que ver. sí. No, Pues mira, yo se digo, a ver, llevaban lo digo estupendamente. con sí. toda consideración a la memoria de don José Echegaray. Sí, pero no a la memoria de pero, su obra. Pero no, Vamos. a ver, Sí. el Gran Galeoto, tal, en fin, Sí. poca cosa, hoy ninguna. Sí, no ha y, sin pasado embargo, la y además era un eminente matemático, Sí, que sí. tiene su curiosidad, ¿no? Sí. Es decir, Sí, se le hubieran dado la medalla Fields. Hasta Eso es así. se llevaban estupendamente, no solo la cortesía, sino cariño. O sea, yo creo que era muy buena gente. O sea, Sí, eso sí, ya es algo pero- personal que pienso yo. pero yo no estoy lejos de pensar eso, ¿eh? Sino, en todo caso, lo de la campaña que dices tú de la derecha contra lo del Nobel, bueno, sí, pero porque no sé además si así... se conservan las cartas sí, no sé si que así... se les dirigieron a los de Estocolmo. Sí, ¿eh? pero a ver, por ejemplo, claro, pero eso yo creo que estaba localizado, el hecho de que la Real Academia de la Lengua no se haya sumado, porque es que eso es muy significativo, y eso ya puede tener una notación de lectura política o no tanto, es decir, la Real Academia de la Lengua, de la que formaba parte, no se sumó al... Es decir, ahí había aguas turbias, ¿no? En cuanto a lo de Clarín, que dice, sí, en efecto, Clarín dice, sí que tenía un Clarín, del que ya el otro día te sugerí, voy a decirlo yo, urbi et orbi, es decir, tal vez, y ya a ti no te lo comenté, Sí, yo encantada. en algún momento podemos hablar de Clarín. Sí. Yo creo que después de este segundo programa de Galdós, posiblemente nos animemos con Clarín. Hombre, por ¿no? supuesto. Claro, y entonces, Clarín decía aquello de me nacieron en Zamora, ¿no? Es decir, como, que ya, yo creo que eso ya apunta a maneras de declaración de intenciones, ¿no? Sí. Por cierto, tú antes hablabas de que Balzac era su gran influencia francesa, aparte de Dickens y tal. Sin embargo, Golbenzu decía el otro día en el periódico que él lo veía más de Solá que de Balzac. Bueno, él es uno de los naturalistas, pero en fin, no lo sé. Yo creo que don Benito coge de ambos autores, y yo creo que esa idea de la comedia humana le acerca a Balzac. Ya la ambición, sí, pero sí. Balzac la comedia humana es de la burguesía, de la humana burguesía. Yo creo que el sentido de Galdós es más amplio, porque hay mucho más pueblo bajo, para entendernos. Hay de todo. Están los que en sorteras, Balzac. pero están los burócratas, los Claro, oficinistas, los funcionarios, cesantes, está la clase sí, media alta. está todo, y todos los que quiero y no puedo. Bueno, tampoco, Sí. esa parte yo creo que vamos a tener que dejarla para el siguiente, ¿no? Sí. Porque, Bueno, yo si queréis, un poco para dejar así un poquito con el azúcar en los labios, podríamos hablar de sus relaciones amorosas, que es así como muy de Sí, cotilleo, sí, así, sí, si sí. queréis, Por o si no, cierto, vamos, sí, voy con sí. la política No, o con otras por donde historias. Por donde gustes. Sí. En todo caso, ya que dices lo de las relaciones amorosas, que me parece muy bien, además da para largo, para apuntar algo ahora y después también, ¿no? Pero ahora recuerdo una curiosidad, precisamente en Santander, que iba a mencionar por las personas implicadas en todo esto, y sin que establezca yo necesariamente un correlato necesario entre lo amoroso y esto. Pero bueno, la verdad es que me vino según lo dijo, ¿no? Julio Romero de Torres, que como sabemos, Pinta la Toda la mujer mujer morena. que exactamente, pues pintó a Rafaelita, bueno, hay que ver qué vinos acostumbrados los tengo, ¿verdad? Es decir, pintó a Rafaelita, que era toda una debilidad personal de Benito Pérez Galdós, que todo se lo permitía a la niña, ahijada de un sobrino de Pérez Galdós, un hurtado de Mendoza, que era lo que quería decir, y que a su vez era hija de un torero llamado Chamaquito. En fin, hay que explicarlo así. Bueno, pues yo creo que esta niña era un consuelo para Benito Pérez Galdós, que repito, todo se lo consentía cuando él hacía protestas, como bien estás diciendo, de uy, lo que me perturban, pero la niña
Rafaelita no le perturbaba, sino todo lo contrario. En fin, y está inmortalizada por Julio Romero de Torres, en fin, sí, porque era morena la niña. Bueno, pues adelante con los amores o lo que quieras. Pues los amores, pues podemos decir que Galdós efectivamente nunca se casó, tuvo una hija, que se sepa, reconocida, María Pérez Galdós, y parece ser que pudo tener más hijos. Y bueno, pues se le conocen 4 historias de amor así que le impactaran y que además un poco han pasado a su obra, ¿no? Que también eso nos interesa. Una de ellas es nuestra doña Emilia, que dices que tenemos que hablar de Clarín, pero para el año que viene, el 21, habrá que hablar de doña Emilia, porque estaríamos en su centenario. Creo que lo citamos las dos cosas, lo de Clarín y doña Emilia, ¿no? Pues y lo que tú quieres, sí, bueno, decir, o antes sea, o que doña después. Emilia yo ya me emociono, me quito el sombrero. Pues. Y yo. Y entonces, bueno, pues es verdad que tuvieron una relación amorosa. Al principio fueron presentados, ella le escribió un telegrama de adhesión para un banquete en homenaje a Galdós, y bueno, ella era una mujer casada, se casó muy joven con Quiroga. Luego Quiroga le dijo que si quería seguir escribiendo que se olvidara de él, o sea, le puso un poco la disyuntiva y ella dijo que se iba a escribir, que ella lo que quería era escribir. Y entonces, bueno, pues cogió a sus 3 hijos y Quiroga se quedó ahí en el Pazo, tranquilito. Pero es curioso que cuando muere él, sí, el marido, sí, ya lo dijimos aquí, creo que en alguna otra ocasión, ella le guarda luto. Sí, Pero, yo creo que se llevaban bien. Le guarda luto, sí. no formal, sino luto sentido. Cosa bien otra es que naturalmente ella tuviese un sentido libérrimo, sí. Claro, es otra cosa. Y entonces, bueno, pues poco a poco se va haciendo la relación más estrecha y en el año 87 parece ser que inician su relación amorosa. Ella lo invita a Meirás, a Galdós, a pasar el verano, pues desde Santander, unos días, pero él declina la invitación y ya en el 88 es plenitud de historia amorosa, que se concreta en aquel viaje que hemos visto de la exposición del año 89. Tiene una pequeña crisis, pero luego una reconciliación muy sabrosa y muy gustosa que termina en el viaje a Alemania y Suiza. Pero en el año 90 Galdós tiene relación con la segunda de las mujeres que tenemos que citar, la madre de su hija María, que es una modelo asturiana bastante analfabeta, es decir, una mujer de pueblo, y él le enseña a leer, a escribir, hace un poco de Pigmalión. Es una mujer muy hermosa, modelo de Emilio Sala, un pintor, y bueno, parece ser que, siguiendo un poco las prácticas de aquella época, don Benito le puso casa en Santander y en Madrid. Entonces, bueno, pues eso ya fue... Qué tiempos, qué tiempos. Y fue, claro, desgastando... muy balzaquiano. Sí, claro. Fue desgastando la relación con doña Emilia. En el año 91 nace su hija. Aún así, María, doña Emilia le ayuda mucho a Benito a adaptar su novela dialogada a realidad para el estreno de su obra, que la estrena María Guerrero, ni más ni menos. Disculpa, déjame decir, porque como dijiste lo de Meirás hace un rato, claro, va a acabar por perder actualidad y tengo yo ganas de decir esto. Es decir, lo de Meirás, para los espectadores poco avisados, que además no tenéis por qué saberlo, ya sabéis el leitmotiv de este programa, pues Meirás, premio, el Pazo de Meirás, el Pazo de Meirás, pero, y claro, alguno a lo mejor se está subiendo por las paredes y dice, pero eso no era del caudillo, del general Franco. Sí, por suscripción popular después de la guerra, pero el Pazo procede de doña Emilia. Y atención, para los despistados, para los desorientados, doña Emilia era familiar de los Franco, era familiar del general Franco, por línea de los Andrade. No hay más que ir al árbol genealógico, de uno u otro, en particular del árbol genealógico de Franco.
Esto lo digo como una curiosidad simbólica de la coincidencia, en fin, de parentesco. Un parentesco actualmente un tanto lejano, pero parentesco al fin. Con lo cual, en fin, está un poco complicado sustanciar lo del Pazo de Meirás. Pero bueno, que fue ahí a donde lo invitó doña Emilia, a su nidito de amor. Y bueno, y después de este estreno de Realidad, que no tuvo demasiado éxito, a pesar de, ya digo, que el personaje de Augusta lo encarnó una joven María Guerrero, pues las relaciones se enfriaron porque ella le confesó, que eso nunca se debe hacer, una infidelidad. Le confesó su infidelidad con Lázaro Galdiano y bueno, y en claro, Barcelona, y eso no podía ser. Él podía tener la historia con doña Lorenza y la hija, y bueno, pues fijaos cómo son las cosas. Y entonces, pero bueno, quedó una buena amistad y una admiración mutua, y ahí está. Entonces esa es... ¿Y alguna prenda de ropa interior por el Paseo de la Castellana? Sí, eso se cuenta. Ahí quedó esa historia que tiene, bueno, porque parece ser que las cartas que ella le escribió a él sí que se conservan, pero no las que él le escribió a ella, porque parece ser que estaban en el Pazo y una mano se escandalizó y parece que las quemó. Eso es un poco apócrifo, ¿no? Bueno, pero bueno, sí. Pues qué pena si fue así. Sí, bueno, Sí, eso se dice de... Qué mano, se qué dice mano. de la gazmoñería. De la gazmoñería de cierta primera dama. Bueno. Claro, claro. Y bueno, y esa es una... luego está la relación con Lorenza, que la pobre no acabó muy bien porque acabó suicidándose cuando la hija tenía 16 años, y parece ser que está detrás del modelo, esta mujer tan racial, tan guapa, del modelo de Fortunata, ¿no? Una mujer inculta, pero que él un poco la moldea a su gusto. Luego hay otra relación muy intempestiva y muy tremenda con una mujer llamada Concha Morel, que luego se convierte al judaísmo y se cambia el nombre por Ruth, entonces Concha Ruth Morel, que fue una actriz que parece ser que está detrás del modelo de la Tristana de Galdós, y que debutó también en Realidad, y se conservan las cartas, curiosamente algunas están escritas desde Ferrol, cuando ella actuaba con la compañía de Antonio Vico. Ya sabemos que Ferrol era un punto fundamental para las giras de las compañías teatrales. Así es, así es. Y pues eso fue en el año 92. Ella era muy obsesiva, muy tremenda, y entonces él se la quería quitar un poquito de delante, entonces se lo hizo pasar un poco mal. Al final de la vida de ella, que ella murió, aunque era bastante más joven que él, murió antes que ella, enferma de tuberculosis, y a pesar de que él le paga las facturas y eso, que ya no tiene nada con esta mujer, Galdós es acusado por un periodista, Bonafux, de haber dejado en la indigencia a su antiguo amante, ¿no? Entonces, bueno, pues eso se han publicado las cartas, pero el personaje que yo creo que más conmovedor de sus amantes es la última, Teodosia Gandarias. Es un personaje que no se conserva ninguna foto de ella. Fue una maestra de Guernica, del País Vasco, y ella era mucho más joven que él. Empezaron una relación en el año 1906, 1907, y duró prácticamente hasta el final de la vida de ambos. Es una relación tranquila. De aquella no le puso casa en Santander porque las mujeres que acompañaban a Galdós, menudo escándalo. Entonces ella se quedaba en Madrid, pasando los calores del agosto de Madrid, y por eso se escribían tanto, y se escribían muchísimo. Él le llama unas cosas preciosas: mi sol, mi adorada, bueno, yo soy tu caballero. Bueno, es muy, muy conmovedor las cartas de un Galdós ya ciego, que le va contando todas sus operaciones, del ojo derecho, el ojo izquierdo, las cataratas, no sé qué. Y para ella, en cambio, todo lo contrario de Lorenza, que era una mujer inculta, y de Concha, que era una mujer, una actriz muy tremenda, ella era muy discreta, era maestra y le ayudaba en la lectura de los textos, le corregía, parece ser que escribía bien, y parece ser que tuvieron un hijo que fallece, ¿no? Y bueno, pues se conservan también las cartas, y es un disfrute precioso de ver eso, cómo le acompaña al final de su vida. Y eso es un poco la parte de rosa del tema. Sobre todo esto, el próximo día volveremos, de todos modos, quizás con más detalle, ¿no? Parándonos algo más en algunos casos, ¿no? Los apelativos, esos cariñosos, amorosos a los que te referías, en el caso de doña Emilia para con Benito, para con su Benito,
pues eran mucho más zoológicos. Miquiño, sí. Le decía miquiño, gatito y cosas de estas, ¿no? Es decir, Bueno, pero eran Sí, igual de tiernos. sí. Claro, por supuesto, claro. Bueno, ahí, como ya esto está a punto más o menos de redondearse, ya sabes. Hombre, no hemos hablado de su obra, que van a decir que poco serio es esto, pero bueno, ya hablaremos de lo que es maneras, interesante y animamos desde aquí a la gente a leer a Galdós, que es una gozada y un disfrute. Yo creo que habría que citar una biografía que está a punto de publicarse, la de Yolanda, ¿cómo se llama? Yolanda, la que escribe el capítulo, Arencibia. Sí, la canaria, sí. Yolanda Arencibia ha ganado el premio Comillas de biografías por una biografía exhaustiva de Galdós, que creo que tiene cerca de 1000 páginas, y que si no se ha publicado ya, debe de ir a publicarse. Pues hay que comprarla. Claro. Y esa es la biografía que va a poner las cosas en su sitio y va a ser seguramente la biografía definitiva durante años. Bueno, en todo caso, ya tenía Pilar un sentido de escrúpulo de cómo nos referimos a la obra. Bueno, en primer lugar, nosotros somos serios hasta cierto punto, es decir, tampoco se trata, ¿verdad? En cuanto a lo de la obra, claro, la referiremos con más detalle el próximo día, parándonos de una manera particular, también, porque muchos lo estáis esperando, los episodios, claro, con ese trasfondo de obra émula de Balzac, es decir, ¿no? Es decir, el todo Galdós, como ya se dijo. Por cierto, hablando de émula de Balzac, él que descubre a Balzac cuando se va a París y todo esto, Eugenia Grandete, ¿no? Es decir, la historia de un avaro de toda avaricia, es decir, la avaricia por la avaricia, ¿no? Es decir, él va a escribir después algo, un trasunto, pero humanizándolo. El avaro de Galdós es un avaro tierno, simpático, en fin, más solícito, avaro también, ¿no? Pero lo va a escribir después, ¿no? Va a escribir, no recuerdo ahora mismo cómo es el título, pero en fin, hay un... Al resto de obra, naturalmente, nos referiremos con más detalle. Fortunata y Jacinta fue ya medio referida. Fortunata y Jacinta, ahora mismo acabas de citar algo, es fundamental la obra de Electra, ya lo dijimos, como el gran éxito teatral, sí, en su momento, con todas las consecuencias, o sea que parece que no, pero algo bueno, sí, algo hemos ido diciendo, algo dijimos, pero es que no sí, podemos decir no todo, podemos porque decirlo si no, todo, sí. claro, es decir, tiene que ser una cosa dosificada. Aparte queda otro programa. Claro, no, vamos a a eso me votar. refiero, Este fue básicamente biográfico. Bueno, vamos a ver, si queréis decir algo, vamos a... tú en particular... Yo simplemente si... quiero animar a la gente, especialmente a la gente joven, a que disfrute de la lectura de Galdós, que no le va a defraudar, que engancha, que es muy humano, lo de la verdad humana. Siempre dicen que Valle odiaba a sus personajes, los trataba mal, pues Galdós los ama, y es... aunque tenga muchos defectos, porque la de Bringas es tremenda, tiene sus puntos de envidia y de vanidad, pero la presenta con cariño. Entonces es un personaje que digamos que mira con piedad y con conmiseración al ser humano. Entonces eso yo creo que esponja el corazón. Entonces Piensa, por ejemplo, en Misericordia. En Misericordia, claro. También la emblemática de ese enfoque. De la piedad. Entonces, bueno, pues que leáis, que tenéis mucho donde elegir, porque... Bueno, lo bueno de un escritor es que aún te quede por conocer, luego ya te pones a releer, pero que te quede por conocer es como... Sí, bueno, no lo dijimos, no lo vamos a referir ahora, sí. Pero 77 novelas escribió, 77. Sí, entonces, claro, a ver, hay un poco de todo, naturalmente, sí. Pero entre ellas hay un ramillete importante, muy sobresaliente, y a eso nos vamos a referir el próximo día. Bueno, entonces lo dejamos aquí, ¿os parece? Aquí, sí. Bueno, pues ahora es tiempo para nuestro espacio lírico, Poesía eres tú. Bueno, y hoy voy a dar lectura
a un poema de un autor sumamente interesante, pero me temo que no demasiado conocido, digo, desde un punto de vista popular, una personalidad sumamente curiosa, porque él era trilingüe, es decir, español, portugués y catalán eran sus lenguas, en fin, en las que se desenvolvía de una manera particular. Hablo de Gabino Alejandro Carriedo, que escribía fundamentalmente en portugués. De hecho, este poemario, yo lo voy a citar naturalmente en su traducción al español, pero este poemario original en portugués se titula Lembranzas y Deslembranzas y está traducido por José Antonio Jardent, por otra parte buen amigo de él, etc., ¿no? El texto que aparece, que voy a dar lectura de una manera directa, sobre la revista Poesía, editada por el Ministerio de Cultura, cuando el Ministerio, era de Cultura, casi, o por ahí, en su número 33º, que se corresponde con la fecha del 13 de noviembre del año 1990. Este poemario, Memorias y Desmemorias, naturalmente, en su título español, vamos a ver, se titula Trayecto, está dedicado precisamente a quien lo va a traducir, a José Antonio Jordent, y dice así: como un perro que pasara por la puerta de tu casa, como una casa antigua llena de viejos olores, como los olores de las flores olvidadas en el campo, como un campo escondido dentro de una pared, como aquella pared sin ventanas del sueño, como el sueño terrible que no dice ni palabra, como la palabra dicha en una noche de junio, como una noche llena de la oscura crueldad, como la terca crueldad propia de los niños, como los niños tontos que juegan en la arena, como la arena diminuta de las playas más lejanas, como las playas sin nombre de los litorales felices, como esos litorales felices perdidos en la distancia, como la distancia que va de un corazón a otro, como el jadeo culpable del corazón de un pérfido, como el pérfido brillo del filo de una navaja, como la navaja de la gente que vive en los mataderos, como los mataderos a los que van a morir las vaquitas, como aquellas vaquitas en blanco y negro de la campiña, como la campiña tan verde de nuestra vieja infancia, como la infancia perpetua de una almeja loca, como la almeja que llega del verde azul del mar y en la cama se convierte en mujer, como la mujer que intenta hacer basura de un hombre, como un hombre que fuera hijo de pez y perro, como un perro que pasara por la puerta de tu casa. Gabino Alejandro Carriedo, un poeta, quiero decir, sumamente interesante. Este poemario de Memorias y Desmemorias no es sino un tributo particular a la excelencia poética. Y hasta aquí nuestro espacio lírico, Poesía eres tú. Bueno, ¿os gustó Carriedo? Pues sí, me gustó ese Ya poema. hemos acabado entonces, sí. Ese poema circular, ese de Sí. que empezara y fuera Sí, conectando sí. el final de cada Sí, verso de con hecho, el siguiente hasta la sí, imagen sí, última, sí. que es la misma que la Sí, primera. yo sabía que te gustaría, a mí también. De hecho, yo elegí ese, pudiendo elegir otros. ¿Y cómo se llama? Como un perro que pasa por la puerta de tu casa. Sí, sí, sí. el No, título. trayecto. Trayecto. Claro, de ahí ese trayecto.
Sí, bueno, Pilar, claro, hasta aquí nos dio la historia del programa, pero lo tendrán que decir los espectadores, pero yo creo que nos quedó muy redondo. Siempre me ¿verdad? sorprendes. ¿Verdad? Sí. Sé que es contradictorio decir siempre, me sorprende. Sí, bueno, en todo caso, te encontraste bien, Muy a bien, gusto, sí, no me ¿verdad? di cuenta que pasaba el tiempo. Sí, sí, Lo bueno, que pasa es que yo tenía un montón de folios y entonces me he quedado aquí. Pero tú guárdalos, que No, en pero eso- en el próximo programa... Me he quedado aquí, pero bueno, en no el pasa próximo nada. programa Sí. tienes otra oportunidad. No, Sí, no, pero claro, mejor, claro. o sea, sí. Bueno, hay que decir, en fin, quiero decirlo, para mucho. quiero decirlo públicamente. Cuando la última vez, hace un par de días que yo hablé respecto a este programa con Pilar Berrio, la verdad es que no tenía decidido yo, recordarás, si íbamos a dedicar uno o más programas a Pérez Galdós. Y claro, vino proveída Pilar de toda esa historia para meter la cuña en este programa hasta el final, y le dije yo que no, que mejor administrarlo en dos. Sí, yo creo que Y yo creo que queda mejor. Y no hemos hablado, Bueno, por ejemplo, que queda para el programa que dedicamos a su obra, que es el Potro, de la medio polémica que se ha montado a propósito del centenario sobre si está desfasado sobre el valor literario actual de su obra, esa Sí. medio polémica que se ha desparramado por varios sin periódicos. duda, sin duda. Bueno, la proposición que en su momento le hacen respecto al Nobel de Literatura, bueno, es que tantas cosas quedan. Vamos a Pero ver, esta quedan de tantas actualidad cosas. total, o sea, las discusiones que han tenido Muñoz Molina, Cercas, Javier Marías, todos estos, Sí. la Almudena. Sí, pero Almudena faltamos. lo defendería, me imagino. Sí, Sí. el- No, pero disculpa, pero faltábamos nosotros, Faltamos y los que actualmente también tendremos algo que decir, ¿no? autoridad principal. Vamos a ver. Es decir, vamos a ver, en todo caso, habrá un segundo programa. U3, que diría el castizo. Es decir, ya se verá, porque depende de cómo vaya. Ahora, un segundo con seguridad, finales de abril, principios de mayo, más o menos eso te dije. Así que un placer, Pilar, otra vez de verte por aquí. Bueno, bueno, muchas gracias, Emilio. Lo pasamos bien, ¿no? Sí, sí. Claro. Bueno, finaliza aquí también, naturalmente, Crisol de Cultura en este sábado 7 de marzo de 2020. Nuestro próximo invitado, esta vez sí, bueno, salvo cataclismo, va a ser Venancio Salcines, mi querido amigo Venancio Salcines, prestigiosísimo economista, con el que, por cierto, voy a comer mañana. Esto es una cosa que digo yo a beneficio inventario, que no tiene nada que ver con el programa, sino con la recreación de vernos y de intercambiar conversación. Pero bueno, que voy a comer con él mañana, que ya estoy deseando. En todo caso, mañana lunes, claro, quiero decir. Perdón, mañana domingo. Mañana domingo. Y en todo caso, Venancio Salcines, con él, que lo habíamos aplazado, Sí. estaba ya previsto con él vamos a hablar, cómo no, naturalmente, de economía. Y de la última novedad económica, que es el impacto del coronavirus, que eso no estaba previsto En efecto, la otra vez, pero habrá que en decir efecto. algo. Y al que, por cierto, él, dices bien, ya se ocupó en su último artículo en La Voz de Galicia, artículo magistral, que ya voy yo diciendo a los espectadores así en general, por aquello del cotilleo, que los artículos de Venancio Salcines los leen personas sumamente importantes, vinculadas en altísimo grado a la política regional y nacional. Lo digo yo, en fin, en mayor reconocimiento podríamos decir aquello de que no da un paso sin consultarle, sin decir nombres, ¿no? Bueno, en todo caso, Venancio Salcines la próxima semana. Señoras y señores jóvenes de todas las edades, mi gratitud entera y toda, como cada semana, por vuestra presencia fidel. Cada sábado, todos los sábados, vuestra actitud crítica, vuestra complicidad y vuestra simpatía, que alguna habrá. Nos vemos el próximo sábado en Crisol de Cultura
a las 9:30 de la noche, con repetición el domingo alrededor de las 7:30, y ya después en YouTube, en Internet, para todo el ancho mundo, para la memoria. Si estáis viendo este programa en su emisión del sábado, sabed que seguidamente va a emitirse una interesante película con previa presentación y animado coloquio a su final. En fin, nos vemos el próximo sábado a las 9:30 de la noche, Crisol de Cultura, Televisión Ferrol. Será un placer. Y bien, ya sabéis que paso lista. Muchas gracias, buenas noches y feliz semana. To do it all the hard way. The hard way. I had to do it all the hard way. While other folks been working by the light of day.